Buenas tardes, soy la doctora Araceli Cabrero y el día de hoy tengo el gusto de hablarles acerca de una patología que probablemente es muy poco conocida. Iniciaremos con el tema coaliciones del carpo. El término coalición proviene de la palabra latín coalitio, que se puede definir como alianza, unión de diferentes elementos. En medicina, la coalición carpal se caracteriza por la unión anómala de dos o más huesos del carpo y puede ser una unión ósea o una unión no ósea. En la coalición ósea, los elementos del carpo están unidos ya sea como un solo bloque óseo, denominándole sinostosis, mientras que en la coalición no ósea, los huesos del carpo afectados están unidos por cartílago, llamándose sincondrosis, y también pueden estar unidos por tejido fibroso, denominándose sindesmosis o alguna combinación de estos. Debemos prestar una total atención y seguir estas fusiones, distinguir estas fusiones de las fusiones carpianas que son causadas principalmente por artritis inflamatoria o por secuela de alguna lesión traumática que haya tenido nuestro paciente previamente. La sinostosis de los huesos del carpo, que suele ser un hallazgo causal, se descubre en radiografías obtenidas por motivos no relacionados. Es una anomalía congénita o adquirida, que se observa en personas por lo demás normales. Las coaliciones congénitas se presentan comúnmente como una entidad aislada, pero pueden ocurrir como parte de un síndrome o pueden estar asociadas a trastornos metabólicos. Pueden ser fusiones generalmente aisladas que involucran dos huesos de la misma fila del carpo, o bien pueden ser fusiones múltiples y estar asociadas a algún síndrome. Las fusiones adquiridas pueden ocurrir como consecuencia de artritis reumatoide, traumatismos o como una conversión metaplásica de estructuras intraarticulares como tejido fibroso, ligamentos o cartílago en hueso. O pueden ser también el resultado de una cirugía realizada para estabilizar la articulación involucrada. Para poder clasificar estas uniones, debemos entender que una coalición carpiana es el resultado de una segmentación incompleta de la capa cartilaginosa del carpo, y dependiendo del grado de osificación, a menudo se clasifican como óseas o fibrocartilaginosas. Las fusiones pueden ser completas cuando se produce una unión real, sin espacio articular presente, o con menor frecuencia pueden estar incompletas con un estrechamiento del espacio articular entre los dos huesos sin esclerosis u osteofitos adyacentes. Entonces, bien, la clasificación más conocida fue descrita por el Dr. Signy y colaboradores en el 2003, pero hay muchas presentaciones realizadas anteriormente y ninguna de estas abarcan todas las posibles sinostosis intercarpianas, por lo que muchos tipos de presentaciones quedan fuera. Por lo que se han propuesto otras clasificaciones también basadas en la morfología y la arquitectura de los huesos fusionados, ya que estos pueden verse como características independientes o como una combinación de cualquiera de los anteriores. La clasificación de Signy las divide en 4 tipos, que enumeraremos a continuación. El tipo 1 se basa en la forma de los huesos fusionados y a su vez se han categorizado en 2 subtipos, según su forma después de la coalición, dependiendo de si éste se mantiene con su forma original y que participan en la sinostosis, es el tipo 1A, o también el 1B, que se interpreta como la forma distorsionada. El tipo 2 se basa en el sitio de la fusión. Se divide a su vez en 7 subtipos de la A a la G. El tipo 2A
es una fusión en la superficie palmar con un surco dorsal. El tipo 2B, por el contrario, el proceso se restringe a la cara dorsal y se puede observar un surco en la cara palmar. El tipo 2C se debe a una combinación de ambos, mostrando en el centro un puente óseo con trinchera tanto en la cara palmar como en la dorsal. El tipo 2D, las hendiduras se forman distalmente, mostrando una fusión proximal. En el 2E se muestra una unión en la parte distal y se puede ver un surco de profundidad variable en su sitio proximal. El tipo 2F, la fusión es posible en la que la sinostosis comienza en el medio y no llega ni al extremo proximal ni distal, dejando hendiduras proximales y distales, como observó el doctor Smitham en 1948. En la fusión completa, que es la 2G, se produce la unión ósea real entre la superficie articular de los huesos sin ninguna muesca ilustrada. Esto lo describió el doctor Butterworth y Danner en el 46, Hammond en el 47, Caffey en el 52, Silverman en el 55 y Husch y Tanner en el 66. En el tipo 3, dos huesos parecen estar completamente fusionados todo el tiempo, pero en realidad tienen una cavidad central entre ellos, que se visualiza radiológicamente y representa la formación articular normal. El tipo 4 nos muestra un puente cartilaginoso de longitud variable que se extiende a través de los huesos, uniéndolos entre sí. Esto se debe a una diferenciación incompleta o abortada de la articulación y puede estar asociado con hallazgos degenerativos similares a la clase 1 de Minar. En una artrografía se observa un estrechamiento del espacio articular aparente con un defecto de llenado. La prevalencia reportada varía ampliamente, va desde el 0.1% en una población estadounidense hasta el 9.5% en las poblaciones de ascendencia africana occidental, encontrándose en primer lugar la fusión luno-triquetal seguida de la capito-amate. La fusión luno-triquetal es la anomalía más común del carpo. Fue descrita por primera vez a finales del siglo XVIII por Sandy Ford, pero el primer caso clínico se informó aproximadamente 120 años después, a principios del siglo XX, por Corson. Esta anomalía ósea es principalmente bilateral, pero más común en el lado izquierdo, cuando está presente de forma unilateral. Entre los diversos grupos de población estudiados, la mayor incidencia se observa en personas de ascendencia africana, con una mayor preferencia en las mujeres que en los hombres, 2:1. En el continente africano, la incidencia máxima se da en la costa oeste, particularmente en Nigeria, y la cifra disminuye a medida que se cruza en el continente hacia el este, de modo que en Nairobi, en Kenia, y en Dar es Salaam, en Tanzania, la condición prácticamente no se ve. En la población estadounidense, la incidencia estimada se sitúa entre el 0.08 y el 0.13%. Los más bajos en el gráfico de frecuencia son los caucásicos y los blancos, seguidos de los afroamericanos. Los siguientes en la línea son los africanos orientales y los más altos son los africanos occidentales. Así, la incidencia es 10 a 20 veces más en los negros que en los blancos. La fusión capito-amate es el segundo patrón familiar de coalición de huesos del carpo y fue reportado por primera vez por Douay en 1907. Su aparición es mucho más frecuente en los negros y es más frecuente de forma bilateral, aunque puede estar presente también unilateral. Entre los diversos grupos raciales estudiados, la incidencia más baja se observa en los africanos orientales, seguidos de los blancos y finalmente los africanos occidentales.
La fusión capitotrapezoide tiene una ocurrencia poco común, ya que solo se han registrado unos pocos casos. En un estudio del año 66 por Hughes y Tanner, la incidencia volvió a ser del 0.1%. Debo mencionar que la fusión pisiforme ganchoso es muy rara y se debe a la conversión metaplásica del ligamento en hueso y no a la falta de formación de las interzonas articulares. Se ha informado en los nigerianos generalmente como una presentación bilateral. Y además se ha descrito otras fusiones del carpo, pero no se han estudiado sus incidencias. En cuanto a la edad a la que se fusionan los centros osificantes, muestra un amplio espectro. La fusión capito-amate tiene una unión temprana, ya que sus centros de osificación son los primeros en aparecer. Normalmente, la fusión se establece y es evidente antes de los 2 años. Sin embargo, un estudio, la fusión se informó a una edad mayor de 8 años. Sin embargo, la fusión lunotriquetal ocurre entre los 6 y los 15 años y la fusión capitotrapezoide es una rareza y no muchos autores han comentado sobre esta entidad, con un solo estudio donde la fusión completa está documentada a los 14 años. Actualmente no se dispone de literatura sobre la madurez de otras fusiones. Hablando de las coaliciones del carpo, que son asociadas a síndromes, generalmente se involucran más de 2 huesos del carpo y abarcan ambas filas del mismo. Entre estas se describen en el síndrome de Ellis-Van Creveld, el simfalagismo, el síndrome de Still, el síndrome de Holt-Oram, la artrogriposis múltiple congénita, el síndrome otopalato digital y el síndrome de Apert, entre otros. La coalición carpiana, es decir, la coalición de todos o la mayoría de los huesos del carpo cuando se observa, suele ocurrir dentro de la constelación de uno de estos síndromes. La fusión del carpo es principalmente una condición asintomática. Puede presentar síntomas en virtud de la alteración de la biomecánica normal de la muñeca, lo que predispone las articulaciones contribuyentes y los tejidos blandos circundantes a un estrés anormal. Puede haber molestias o dolor en condiciones agotadoras, como movimientos prensiles repetitivos. También se debe a actividades musicales, actividades deportivas extenuantes, etc. Además, el paciente puede presentar rangos de movimiento limitados. Estos signos y síntomas nos llevan a solicitar estudios para hacer diagnóstico, dentro de los cuales se solicitan rayos X. Es bien sabido que la mayoría de las coaliciones carpianas son hallazgos incidentales. No está claro aún cuándo las coaliciones carpianas causan síntomas de dolor en la muñeca. Un fundamento es que el cartílago articular deficiente puede conducir a artritis degenerativa y los síntomas correspondientes en condiciones de mayor estrés físico o que pueden causar alteraciones compensatorias en la cinemática entre los huesos carpianos restantes, así que una vez identificada la anomalía en rayos X, es posible solicitar una tomografía de la muñeca para clasificarla y poder llevar a cabo el tratamiento más adecuado para nuestro paciente. El tratamiento generalmente debe ser específico para cada caso y guiado por el cuadro clínico y los síntomas del paciente. Y debe de ir de lo más conservador a lo más invasivo. Así que hay pacientes que responden bien a antiinflamatorios y fisioterapia en conjunto con el uso de órtesis de manera intermitente, y si los síntomas no mejoran, entonces proceder a realizar procedimientos invasivos como infiltrar corticoides o realizar algún procedimiento quirúrgico para completar las fusiones en caso de que éstas sean incompletas. Obvio, cada procedimiento debe ser en base a la sintomatología del paciente.
Para llevar a casa, las coaliciones del carpo son hallazgos incidentales en las radiografías de la muñeca que a veces se interpretan como una causa de dolor y que deben ser tratadas en base a la sintomatología presentada por el paciente. Las coaliciones carpianas y las aparentes coaliciones son comunes y no están claramente asociadas con el dolor de muñeca no traumático. Dado que la mayoría de las sincondrosis ocurren entre huesos que tienen poco o ningún movimiento entre ellos y el hecho de que un hueso conectado no tendría ningún dolor en la superficie articular, se debe esperar que las coaliciones carpianas sean en gran parte o completamente asintomáticas. Muchas gracias de antemano. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.